Me da mucho gusto que estemos aquí reunidos hoy, para nuestro estudio bíblico de los martes a las 7 y... Uy, cada vez se está volviendo más 7, el piquito ya se está volviendo picote. Sí, y ya, pues, no importa, como les he dicho, yo les animo a tratar de estar aquí lo más puntual posible, pero que no sea una carga de que porque ya es algo tardecito y usted se atrasó en algo o en su trabajo, no vaya a venir, no, yo les animo a que no tengan pena y vengan y vamos a tratar de esperar un poco más para que todos estén y los que vengan, aunque ya hayamos empezado, pues siempre es un gusto que nos reunamos. Así que gracias a los que ya estamos acá. Y hoy el más contento es Juan Pablo porque tiene bastantes allá con él y estudian juntos, pero también juegan y así que se pone alegre ahí. A veces dan ganas de irnos a la clase de los chiquitos mejor, pero vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, en la carta a los Hebreos. Hoy nos toca estudiar del capítulo 4, del versículo 14 hasta el final, que es el 16. Así que hoy vamos a tener un estudio relativamente corto, pero no quería empezar con el 5 porque era interesante terminar de una vez el 4. Así que vamos a estudiar, hermanos, Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija para este estudio, así que oremos. Nuestro Señor, gracias porque nos permites el gran gusto de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos da la bendición de estar acá y poder acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y te ruego, Padre, que tú nos permitas aprender de tu palabra, que podamos encontrar la verdad, Señor, que es tu palabra y podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, y cada día que nos acercamos a tu palabra no nos queda más que estar más y más agradecidos por lo que tú eres para nosotros, y aunque no merecemos tu misericordia, Señor, tú nos das el reposo de la salvación y nos bendices también con reposo de muchas cosas que tú permites que hagamos, Señor, y que tú haces a través de nosotros y podemos contemplar tu obra en nuestras vidas, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, así que si ustedes se recuerdan, hermanos, estuvimos viendo cómo es importante que tratemos y busquemos el reposo, que entremos al reposo de Dios y que no nos pase lo que le pasó a los judíos en el desierto. Así que en este contexto, recuerden, hermanos, que no se refiere a entrar al reposo de entrar al cielo, ni tampoco se refiere al reposo de la salvación, los cuales ya nos los dio el Señor. Ese no depende de nosotros. Usted no puede proponerse entrar al reposo de la salvación. Eso solo se lo puede dar el Señor y ya lo hemos visto bastantes veces en Mateo 11, 28 y 29, incluso el 30, que nos hacen la diferencia, hermanos, entre el reposo de la salvación que solo el Señor nos lo puede dar y el reposo de las obras que sí el Señor quiere que nosotros hallemos. También estuvimos viendo el reposo de la contemplación o el reposo del cumplimiento. Este reposo, hermanos, es la bendición que Dios nos da cuando, por supuesto que como cristianos reconocemos que cuando hacemos algo bueno, no somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Es Dios obrando en nosotros. Pero la bendición es que Dios nos usa a nosotros en algunas cosas y Dios quiere que nos gocemos de vernos ser instrumentos de Él. Sería una falsa piedad, hermanos, no querer ni reconocer que Dios nos usa en algo. Estaría mal también cuando usted, gracias a que Dios pone en su corazón hablarle a alguien y esta persona
viene al conocimiento del Señor, usted no pueda sentirse dichoso de que Dios lo usó. Por supuesto, usted como creyente no puede decir, ay, qué bueno, yo fui el que... Usted sabe que la obra de que alguien se convierta es una obra de Dios, que Él es el que convence a las personas, pero el que dio ese mensaje, si fue usted, hermano, Dios quiere que usted tenga ese reposo de contemplar cómo Dios lo usa, cómo Dios lo usa. Usted sin duda tendrá que reconocer que muchas veces cuando usted se propone hacer algo para Dios y parece que no sale, y de repente cuando usted se deja usar por Dios en algo que usted ni tenía el propósito de hacer y Dios hace alguna obra a través de usted, hermano, siéntase gozoso y contémplelo con gratitud. Gracias, Señor. Por ejemplo, cuando ustedes, el Señor les permite servir en la iglesia, en el sonido, en la música. Adelante, hermanas, pasen adelante. Cuando el Señor, hermanos, les permite a ustedes ser parte de un liderazgo en la iglesia, cuando el Señor les permite, Hebreos 14, cuando el Señor les permite ser los dirigentes de los jóvenes de la iglesia, o simplemente cuando el Señor les permite llevar a su familia a oír la palabra del Señor, hermano, siéntase gozoso que Dios lo está usando. Es cierto, de uno tal vez no nace, Dios pone eso en el corazón, pero es triste que usted no pueda ver que usted está haciendo algo para Dios, aunque sea un instrumento de Dios. Entonces ese es el reposo del cumplimiento, cuando usted cumple la voluntad de Dios en sus vidas. Dios sí quiere. Imagínense ustedes a una persona que fue rescatada de algún vicio, fue rescatada del alcoholismo, y de repente, después de un tiempo, dice, ay, gracias a Dios, llevo 5 años ahora que Dios me permite ya no beber alcohol. Hermano, gócese de que Dios está obrando en su vida, se está cumpliendo el propósito de Dios y por supuesto con ayuda de Dios. Ese reposo lo tenemos que hallar, con ayuda de Dios, pero nosotros. No nos lo da Dios como la salvación, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ahí. Ahí usted no puede hacer nada. Para salvarse, nada. Y hermanos, ya vimos la parte alegre del cumplir el propósito de Dios, pero cuando no cumplimos el propósito de Dios, también hay consecuencias. Y también Dios quiere que la contemplemos para que cambiemos. No la contemple usted con admiración de satisfacción porque usted está fallando en algo que Dios quiere. Pero Dios sí quiere que lo contemple para reflexionar y cambiar, apartarse, reconocer que tal vez está haciendo algo malo y usted no se había dado cuenta. Y si se había dado cuenta y siguió, hermanos, Dios quiere que usted recapacite y se aparte. ¿Por qué, hermanos? Veamos brevemente el 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, dense cuenta, hermanos, de que todo está desnudo ante los ojos de Dios, nuestra alma y nuestro corazón. Por eso, hermanos, qué mejor de obrar con sinceridad delante de Dios. No encubramos nuestro pecado delante de Dios. Por supuesto que usted podría decir, bueno, pero si de todos modos Dios lo sabe, ¿verdad? Sí, pero Dios quiere que le confesemos nuestros pecados y nuestras fallas, porque eso refleja que nosotros estamos considerando nuestra vida si le es agradable al Señor o no. Veamos ahora el 14, dice el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y hagamos una pausa ahí. Dice acá, teniendo un gran sumo sacerdote. La primera observación, hermano, es que lo tenemos.
Dice, por tanto, primero la palabra por tanto sí es importante que la veamos, se me estaba pasando. Y esto, hermanos, pues es en vista al versículo 13 y a los versículos anteriores que nos hablan de entrar al reposo, no de la salvación, sino al reposo de la obediencia y al reposo del cumplimiento o de la contemplación de nuestras obras. Hermanos, en vista a eso, no se nos olvide, primero lo que dice el 13, ante Dios todo está descubierto. Usted ahí en lo secreto de su corazón tiene ciertos pensamientos malos, hermanos, Dios los mira como ver a través de un vidrio bien limpio. Él así ve a través de todo. Él ve en las intenciones de nuestro corazón. A la luz de eso, no se nos olvide, y ahí sí, teniendo, o sea, tenemos. Y aquí este teniendo, hermanos, está en presente, pero está en continuo. No solo es como sumo sacerdote en el momento, hermanos, de que murió por nosotros, sino ahora que nosotros ya somos creyentes y que Él ya resucitó también y Él está en los cielos, como dice aquí más adelante. Pero, hermanos, eso de que Él es un gran sumo sacerdote lo tenemos que tener claro, lo tenemos, hermanos. Usted y yo lo tenemos. Es nuestro en el sentido que está en favor de nosotros. Es como este tenemos acá o teniendo, es como cuando a usted le dicen que hay cierta deuda y usted le dice a su esposo, tenemos. Se refiere a una cantidad en el banco tal vez para pagar esa deuda. Y su esposa le dice a usted, tenemos, no tengas pena. Tenemos. Es como cuando usted está entrando a un lugar desconocido y no sabe ni a dónde ir ni nada. En eso se recuerda usted y le dice a sus amigos, mucha, tenemos aquel cuate allá en este lugar, llamémoslo. Y ustedes lo llaman y efectivamente dice, no tengan pena, yo les dirijo por todo este lugar. Lo tienen. Ustedes pueden confiar en que Él está ahí. Bueno, con un amigo terrenal, para que de repente Él conteste, ya perdonen, pero no tengo tiempo de guiarlos. Y pueda que sea cierto. Eso no aplica para nuestro Dios, hermanos. El Señor está para nosotros. Así que tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, un gran sumo sacerdote. Y hermanos, parece una palabra muy pequeña, pero es bien importante. Porque solo es uno. Un gran sumo sacerdote. No hay otro. Lo tiene, hermanos, así que si usted es creyente, lo tiene. Pero no hay otro sacerdote para nosotros. No hay otro gran sumo sacerdote para nosotros. Parecen palabras muy sencillas y tal vez hasta por qué ponerles tanto énfasis, pero miren tanta confusión que hay. A veces grupos religiosos le quieren dar la capacidad, por supuesto, ellos lo consideran así, que hay otros mediadores, porque eso es lo que hace un sumo sacerdote, mediar, intervenir en favor de nosotros. Y hermanos, tristemente, hay religiones que creen que allá, a la par de Dios, hay otros sacerdotes. Y algunos creen que hay hasta sacerdotisa, ¿verdad? Con todo y el cariño y admiración y respeto que tenemos a la madre terrenal del Señor. Bueno, no es que tenga una madre celestial, pero ella era terrenal. A la madre del Señor, hermanos, ella no es un mediador. Ella no es un sumo sacerdote. Y si en la tierra, hermanos, ella abogó en favor de algunas personas, como pasó en las bodas de Caná, ¿se recuerdan? Porque esa es la excusa de estos grupos religiosos que dicen,
Pero miren, ella fue la que convenció a Jesús de... De hecho, Jesús le contestó algo feo. ¿Y qué nos va a nosotros, mujer? ¿Qué nos importa? Pero ellos dicen, sí, pero de todos modos lo hizo. Miren, hermanos, por supuesto, había una relación especial de madre e hijo que no podemos negar. Y no podemos negar el gozo de María a ver a su hijo ser quien era. Y seguro que no podemos negar, hermanos, también la tristeza que sufrió María al verle morir en favor de nosotros. Pero de eso a sacar de contexto que eso está haciendo, tendríamos que darle a María atributos divinos, porque nadie más nos oye en los cielos. Ella no tiene poder omnisciente, no puede saber todo. Imagínense que varias personas le están orando a María en este momento, que de plano va a estar pasando. Ella tendría que tener habilidades o ser un tipo de Dios para poder oír a todos a la vez. Eso no es ella. Ella no es Dios. Es un gran ejemplo para nosotros, hombres y mujeres. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de pureza, un ejemplo de cumplimiento, porque ella cumplió su propósito, hermanos. Lo cumplió. Pero no es un mediador. Y vean acá, esta única palabra, todo lo que nos enseñó. No hay otro. Un mediador, un gran sumo sacerdote. Mediador en favor de los hombres es el trabajo, mediar en favor de los hombres es el trabajo de los sacerdotes. Hermanos, el Señor Jesús no vino como sacerdote realmente, vino como un siervo, como nosotros vino como un siervo. Y por supuesto, ahora para nosotros es un rey. Pero hay dos funciones de nuestro Señor con respecto a eso. Para nosotros es un rey, pero en favor de nosotros ante Dios es un sumo sacerdote. Es alguien que media en favor de nosotros. Eso era lo que hacían los sacerdotes levíticos. Ellos, hermanos, eran los encargados de hacer el sacrificio, de degollar a las víctimas, especialmente al macho cabrío, en el día de la expiación. Y ese era el único día que el sumo sacerdote entraba, hermanos, al lugar santísimo. Entraba al propiciatorio, que era un lugar en donde se derramaba la sangre del cordero, se rociaba sobre esta región y sobre el área del lugar santísimo, sobre el arca, para simbolizar de que sangre pagó el pecado del pueblo. Todos afuera, hermanos, este día, todos están afuera en el templo orando por el sumo sacerdote, porque él lleva una gran responsabilidad. Bueno, solo para una previa, antes de entrar el sacerdote hizo un sacrificio en favor de él, para poder él estar perdonado antes de entrar a hacer un sacrificio en favor del pueblo. Una cosa interesante, hermanos, es de que como podía desagradar a Dios, el estado espiritual del sumo sacerdote, él podría morir en el lugar santísimo. Y era siempre una cosa de mucha tensión para los sacerdotes. Al punto que la costumbre que ellos tenían es que amarraban un lazo a su pie o a su cintura. Porque si él moría en el lugar santísimo, nadie podía entrar a sacarlo, porque el lugar santísimo no entraba nadie más que él como sumo sacerdote. Así que si él moría, hermanos, allá adentro, porque desagradó a Jehová, hermanos, en algo, había que jalarlo con la pita, ¿verdad? Para arrastrarlo desde adentro, porque nadie podía entrar ahí. Nuestro sumo sacerdote, hermanos, era perfecto, al punto que él mismo era el sacerdote y él mismo era el sacrificio y él mismo entra con ese sacrificio, ya no al tabernáculo o al templo humano, sino al gran tabernáculo y templo celestial, y él entra en favor de nosotros. Y él no tiene que entrar con pitas,
Él no tiene que entrar con pena, porque Él cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y Él puede libremente abogar en favor de nosotros, porque lo que Él pide para nosotros, a Dios lo pide como que si fuera para Él mismo. Por eso a su iglesia Él le llama su cuerpo, porque cuando Él pide a Dios por nosotros, hermanos, Él está pidiendo por sí mismo, que somos nosotros su cuerpo. Qué cosa tan maravillosa. Y Él, hermanos, es nuestro. Él es suyo, suyo. No a través de la iglesia como organización humana, ¿verdad? No porque usted sea miembro de esta u otra iglesia. Él es suyo porque usted cree en Él. Punto. Y es suyo. Qué cosa tan especial, hermanos, que podamos decir, tenemos a un gran sumo sacerdote. Y dice que este sumo sacerdote traspasó los cielos. Como les decía, ya no traspasó el velo del lugar santísimo, sino entró al lugar más santo que existe, porque es la morada de Dios, hermanos. Y ahí entró. ¿Quién? Por si hay duda. Jesús, dice aquí todavía el 14, el Hijo de Dios. Así que por esta razón, hermanos, retengamos nuestra profesión. Realmente la palabra acá, nuestra profesión, podríamos traducirla de mejor manera como nuestra confesión o nuestra fe. Pero aquí no se refiere a que sigamos teniendo confianza, porque si dejamos de confiar, no. Se refiere a que mantengamos, hermanos, nuestra fe, la doctrina, mantengamos las enseñanzas, tengamos por cierto esto que estamos leyendo y no lo perdamos, porque nos perdemos de mucho, hermanos, este conocimiento tan precioso de que Cristo entró al cielo en favor de nosotros. Retengamos esta fe, hermanos. Enseñémosla a nuestros hijos, enseñémosla en la iglesia, que no se nos olvide. Por esto, hermanos, retengamos esa profesión. Y aquí, con profesión, les digo yo, se podría traducir mejor como nuestra confesión o nuestra doctrina. Esto también incluye, hermanos, al retener esta enseñanza, pues estamos reteniendo nuestro testimonio, pero no se refiere a nuestra salvación. No dice retengamos nuestra salvación, no se refiere a eso. Tengamos presente, hermanos, los reposos que venimos estudiando, tengamos presente que el reposo no lo da Dios, nadie más. Mateo 11:28. Venid a mí con sus cargas, con sus trabajos, yo les daré ese reposo. Les daré la salvación eterna. Pero la segunda parte dice, hermanos, imítenme a mí, dice Jesús, sean como yo. Lleven mi yugo y mi carga porque es ligera. Lo que yo pido de ustedes es que me amen. Y hallaréis reposo. Ese sí lo hallamos nosotros. Con la ayuda del Señor, hermano. Sin Él no podríamos nada. Pero Él quiere vernos a nosotros activos en eso. Que retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay otra característica de este sacerdote, hermanos, de que es nuestro y que está en favor de nosotros allá. Ya vimos que él pudo entrar al lugar santísimo de Dios, que es para nosotros un sacerdote en favor de nosotros, pero hacia nosotros es nuestro rey. Hacia Dios es su hijo, pero hermanos, él simpatiza de manera especial con nosotros, porque hermanos, él degustó de la naturaleza humana. Dios, hermanos, vino y vivió como nosotros en la persona de Jesús.
Él vivió como nosotros. Así que eso, hermanos, le permite ser un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece, hermanos, de nuestras debilidades. Noten qué diferencia. Hay algunas cosas. Pero primero, la primera parte dice, porque eso significa que a continuación va a dar la razón por la que tenemos que retener el testimonio. Y más es de retomarlo si lo hemos perdido. Y es que este sumo sacerdote, hermanos, sí puede compadecerse. Aquí lo dice de forma negativa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Si lo ponemos de la forma positiva para decir lo mismo, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Algunos entienden más la forma positiva de hablar. Lo que está diciendo es, hermanos, el Señor se compadece de nosotros. ¿Qué es compadecerse? Es sentir tristeza al ver perdido a alguien o alguien que está sintiendo dolor por haberse apartado en su debilidad. Y Él lo comprende, pero compadecerse, hermanos, es tener una profunda identificación con la persona al punto de que uno va en su socorro. Compadecerse no solo es sentir lástima. El compadecerse, hermanos, incluye el sentir una gran pena por la persona, pero activamente hacer algo por esa persona. No sé si entienden la diferencia, pero, por ejemplo, usted puede ver a una persona necesitada, pongámoslo materialmente, ¿verdad? Muy pobre, no tiene ni comida y a usted le da lástima y, ¡ay, pobre! Pero ahí quedó. Si usted sintió tanta pena por esa persona, al punto que corrió a su casa y buscó fruta y lo que encontró y se lo llevó a la persona, usted ya no solo sintió lástima, usted se compadeció de la persona porque usted en su cuerpo tal vez sintió, y si algún día estuviera yo así, ¿verdad? Por supuesto, Jesús, hermanos, nunca estuvo al borde de hacer algo malo o apartarse, ¿verdad? Pero Él lo comprende al punto, hermanos, de que se pone a la par nuestra y nos ayuda. Esa es la palabra compadecerse. Compadecerse, hermanos. Sentir una profunda tristeza al ver el sufrimiento o el padecimiento de alguien. Y aquí dice claro de nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Hay que anotar las palabras, hermanos, porque aquí la palabra nuestras debilidades está diciendo que usted y yo tenemos debilidades. No lo está poniendo en duda. Usted tiene debilidades y yo las tengo también. Las tenemos. Ponga usted en su mente, no me las diga a mí, pero ponga en su mente cosas con las que usted tiene que batallar y que son debilidades que usted sabe que le apartan del Señor. Y estoy seguro que rápidamente le vienen a la mente cosas que usted sabe que tiene que batallar. Tiene que batallar. Y en eso que usted acaba de pensar, el Señor se compadece. Él lo dice, no yo. Él lo está diciendo. Me compadezco de que sufras esa debilidad. Me compadezco. Así que, hermanos, qué bendición tener a un sumo sacerdote, que es todo lo que es, Hijo de Dios. Es Jesús el Hijo de Dios, hermanos. Y Él es el que se compadece de nosotros. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, de que muchas veces ustedes se topan con los hijos de una persona muy adinerada? Y muchas veces, o de alguien que tiene mucho poder, ¿verdad? Generalmente se darán cuenta que lo más común
por supuesto que hay muy buenas excepciones, es de que estas personas son arrogantes, son prepotentes, no tienen el más mínimo cuidado ni misericordia de nadie. Y si usted dice algo, hasta dicen así, vos no sabes quién es mi papá, ¿verdad? Vos no sabes. Tristemente los humanos como somos, ¿verdad? Pero este gran sumo sacerdote, hermanos, es todo lo contrario. Él de verdad es Dios en el sentido de su Padre. Y aún así, se compadece de nuestras debilidades. Esas cosas que tal vez deberían de enojarle más que compadecerse. Esas cosas que deberían de provocar en nuestro Señor el decir, estos los voy a sacar, los que se mueran. Miren cómo lo que los hace ser débiles. No, Él se compadece. Qué especial y qué bondadoso es nuestro Señor. Ahora, esto también tiene una enseñanza adicional, hermanos, porque si Él se compadece de nuestras debilidades, eso también implica que espera que nosotros reconozcamos que son debilidades y que las queremos cambiar. Dice la segunda parte, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque algunos podrán decir, es que debilidades ahí se refiere a que usted no quiso ir a la iglesia hoy, se refiere a que usted no está estudiando su Biblia. No, hermano, aquí se refiere a pecado. Cuando usted ponga ahí debilidades, está hablando de pecado. ¿Cómo lo sé? Pues el contexto todo lo dice. Y para que no pensemos de que Él se compadece, porque Él fue pecador, no. El escritor nos lo aclara. Él sí fue tan tentado en todo, así como nosotros, dice, solo que sin pecado. Y eso lo hace a Él extraordinario. Porque muchas veces, hermanos, hace falta que nosotros padezcamos haber tropezado en algo para que de verdad tengamos misericordia de alguien. De lo contrario, somos incapaces de tener misericordia. Como yo nunca miento, no tolero que me mienten, porque es que yo no lo hago. Qué diferente a nuestro Dios, hermanos. Él sí no lo hace, pero su reacción es compadecerse. Qué diferente. Eso es lo que deberíamos de aprender nosotros. El que sí de verdad, nada de ninguna, y hasta sin pecado, Él sí se compadece. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para actuar de manera diferente? Él, hermanos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos presente eso. Y hay una razón al final bien interesante por la cual también Dios quiere que tengamos esto presente. Y no crean ustedes que solo se trata de que, bueno, tengo un sumo sacerdote que todo me perdona. Él se identifica conmigo. Entonces me porto como yo quiera. Hago todo lo que yo quiera, malo, y no importa, porque de ahí, pues el sumo sacerdote me lo perdona todo. Momento. No es eso lo que nos está enseñando el Señor acá. Lo que el Señor nos está mostrando aquí, hermanos, es de que viendo todo lo que el Señor es para nosotros, a pesar de nuestras debilidades, hermanos, nos maravillemos al punto, hermanos, que de verdad querramos cambiar y de verdad querramos serle agradables a Él. Eso dice acá, veámoslo en el último versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Primera cosa, hermanos, acerquémonos pues confiadamente. Y habiendo todo eso, reconociendo que somos débiles, reconociendo que somos pecadores, que fracasamos, hermanos,
Aún así, hermanos, con toda confianza. Hermanos, cuesta. Hable con alguno de sus hijos, los que ya tienen hijos, o con sus papás, los que son hijos. ¿Y qué pasa cuando usted ha hecho cabal lo que el papá le dijo que no? Y usted tiene miedo de ir ahí con papá. Más si el papá es algo bravo, ¿verdad? Sí corrige con fuerza. ¿Verdad, hermanos? De que nos da miedo, tal vez incluso. Pero ¿sabe de qué tiene usted miedo, hermanos? Del castigo. Pero de su papá, usted sabe que en medio de todo su papá es su papá. Y no va a dejar de serlo nunca. Y tal vez se va a enojar y le va a dar una tunda a usted, pero al final usted sabe que su papá lo que quiere es que usted esté bien. Y en medio de todo usted tiene confianza de que su papá es su papá. Por supuesto, yo sé que algunos van a salir ahí rápido con algunos ejemplos. No, es que fulanito, el papá, ese sí no perdonó y lo sacó. Bueno, estamos hablando de papás humanos, ¿verdad? Que también son sujetos a pecado y a tener cosas pecaminosas. Como papás todos podemos fallar, pero pensando en Dios como Padre, hermanos, eso es lo que nos está queriendo generar el escritor. Posiblemente Pablo dice, no tengan pena. Bueno, al decir acérquense confiadamente, ustedes saben que lógicamente lo que está diciendo es, hay razones para tener pena, hay razones para tener miedo, tienes razón de estar con pena, pero aún así acércate confiadamente, porque si el Señor te tiene que dar una tunda para que te vaya bien, te va a ir bien al acercarte confiadamente. Vean cómo dice aquí, al trono de la gracia, hermanos, porque el trono de la gracia es el trono de Dios. El trono de Dios, hermanos, es un trono de gracia. Antes era un trono puramente de juicio. Hoy es un trono de gracia. Ahí encontramos gracia. Dice, para alcanzar misericordia. Y leamos la última parte para verlo juntos. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, hermanos, esto es como un papá. Usted alcanza misericordia si se acerca confiadamente, hermano. Alcanza. Oigan que ahí no hay una condicionante que dice, a ver si alcanzás misericordia. Dice así. Noten, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Vas a alcanzar misericordia. Y hermanos, muchas veces la misericordia es una corrección, no crean que no. No crean que no, a veces la misericordia es una corrección. Hermanos, y cuando un papá le da corrección a sus hijos, lo que le está teniendo es misericordia. Porque usted sabe como papá que mejor en la casa dar el pay y no que en la calle sea la policía la que tenga que estar metiendo preso a su hijo. Usted lo sabe. O sea que cuando usted corrige está teniendo misericordia de sus hijos. Nosotros creemos que no. Creemos que misericordia es dejar pasar y hasta no decirle nada. No, déjalo, no digas nada. Es que yo soy misericordioso. No está siendo misericordioso. Misericordia, hermanos, es tener que a veces dar una pequeña tunda en la casa para que no sea una gran tunda en la vida. A veces tenemos que dar una tunda cuando no quieren estudiar, porque si no, en la vida le van a recibir unas grandes tundas cuando no van a tener lo suficiente para el sustento diario. Entendamos, hermanos, que alcanzar misericordia no significa necesariamente que el Señor va a pasar por alto la llamada de atención. Vean por qué dice la última parte, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo socorrer, hermanos, a alguien que está en algún pecado? ¿Cómo socorrer, hermanos, a alguien que está
por su debilidad en algún pecado, porque de eso está hablando acá. Muchas veces, hermanos, es con una llamada de atención, muchas veces es con un castigo. Pero el cristiano que entiende quién es su Padre, reconoce que en esa corrección lo que hay es amor, es gracia y misericordia. Eso es lo que hay. Por eso, hermanos, estos últimos 3 versículos que estudiamos hoy, 14, 15 y 16, nos aseguran, hermanos, de que es el cierre perfecto, hermanos. Vean qué especial, porque este es un cierre perfecto a los diferentes reposos que hemos visto que el Señor quiere que nosotros tengamos. El primero, para los inconversos, a los que todavía no creen en Jesús como su Salvador, el que no es cosa nuestra, el que nos da Cristo, que es la salvación, el reposo de la salvación. El segundo reposo, que es el de nuestras obras, hermanos, el de la obediencia, el que cuando obedecemos. Y el tercero que vimos en estos pasajes, el del cumplimiento, el que se refiere a esa dicha que Dios nos permite gozar, ese descanso que nos da cuando nos vemos ser instrumentos de Dios. Si algún cristiano lo tomó de que esto es contemplar que uno hace buenas obras y uno es el bueno, no. Todos sabemos, hermanos, y se asume que todos entendemos de que cuando hacemos algo es Dios el que nos ayuda y nos da el privilegio de hacerlo. Pero es a usted. Y Dios quiere que usted repose en eso y diga, Señor, qué privilegio, me dejaste ser líderes de los jóvenes. Yo pude decir algunas cositas ahí gracias a tu misericordia para los jovencitos en su vida. Hermanos jóvenes, nunca lo van a olvidar a usted. Tal vez usted ya ni esté y estos jóvenes van a decir, ¿te acordás cuando fulanito y su esposa eran los que nos... Hermano, si usted no se puede gozar en eso, estamos mal. Gócese. Yo sé de que hay muchas cosas en las que uno tiene que agradecer, ¿verdad? Pero Dios quiere ese gozo. Pero cuando fallamos en estos dos reposos, en el de la obediencia y en el del cumplimiento, viene esta última parte. Acerquémonos confiadamente. Nuestro Señor es un sumo sacerdote que nos va a ayudar, nos va a perdonar, nos quiere restaurar y nos va a dar el oportuno socorro, hermanos. Y acuérdense que el socorro último es la misma muerte. ¿Qué socorro es ese, hermanos? Sí, es el socorro más maravilloso que el Señor nos va a llevar a estar con Él eternamente y ya fuera de cualquier peligro, hermanos. Por supuesto que Dios nos socorre de muchas maneras durante la vida, pero el último socorro, hermanos, es cuando nos libera de nuestra carne, nos libera de este mundo, nos libera de ser alcanzados de Satanás. Así que para el cristiano, hermanos, la muerte, no digo que no nos dé un poco de miedo, el dolor de morir, por supuesto, pero hermanos, es la gran entrada triunfal a estar con Cristo. Para el cristiano, la muerte es la puerta de entrada, no la puerta de salida, es la puerta de entrada a nuestra verdadera vida eterna con Cristo para siempre. Así que espero, hermanos, de que esto les sirva y nos sirva a todos, ¿verdad? Para poder nosotros hallar la gracia, el oportuno socorro que todos necesitamos. Así que gracias por haber estado acá, hermanos. Vamos a dar los saludos a los que nos acompañaron en las redes sociales esta noche. Nuestros saludos a Naité Alejandra Brol. Dios te bendiga, Naité. Gracias por estar sintonizando y por los saludos. A Manuelita León. Dios te bendiga, Manuelita. Hace rato que no te veíamos conectada. Que el Señor te bendiga. Fuertes abrazos hasta allá en San Andrés. También a mi madrecita, gracias por los comentarios, madre.
También a Donoval Maldonado, Dios te bendiga, Donoval, gracias por estar sintonizando, que el Señor te bendiga. Olivio Alfaro también, fuertes abrazos, Livo. A Estelita Aceto también, Dios te bendiga, Estercita, fuertes abrazos para ti. A Mateo Nunal, Dios te bendiga, Mateo Nunal, el Señor te bendiga. También a Florecita, Dios te bendiga, Flor, qué gusto verte conectada. Florecita Flower, mucho gusto, Dios te bendiga, mi querida colega. También al hermano Daniel Roberto Castañeda Alvarado, fuertes abrazos para usted, hermano pastor, también a su esposa, que fue un gusto conocerle también hace unos días. También a Jennifer López, fuertes abrazos, Jennifer, el Señor te bendiga. También a Magdalena Santiago, Dios la bendiga, Magdalena, un gusto saludarla. También a Liliana Raimundo, saludos Liliana, Señor te bendiga. Gracias por los saludos. También a José Cedillo, saludos hasta Canaquil, ¿verdad, José? Fuertes abrazos ahí a los hermanos de la iglesia que tú tienes la bendición de pastorear. A mi tía Mercedes Herrera Castillo, gracias también por los saludos, tía, fuertes abrazos para ti. Y a mi señor padre Gilberto Noriega, también gracias por estar sintonizando. A todos los que dejaron saludos, el Señor les bendiga. Los esperamos para nuestro próximo estudio, que será el próximo martes en el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos. Así que el Señor les bendiga y muy buenas noches.